Buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de la bacteria Mycoplasma y mi nombre es Brandon Valleza y este es mi producto integrador de aprendizaje. Primeramente vamos a ver un caso clínico en el cual vamos a tener esta paciente, digo igual como que ahorita lo voy a comentar, y ya más adelante que veamos las características de esta bacteria Mycoplasma, vamos a puntualizar, vamos a regresarnos al caso clínico para puntualizar los puntos importantes para realizar un diagnóstico diferencial y saber sobre qué síntomas nos van a empezar a orientar para el diagnóstico o para tener un diagnóstico presuntivo de la infección por micoplasma, especialmente Mycoplasma pneumoniae, que es el género de la cepa de esta bacteria que va a ser más común que se va a encontrar en las infecciones. Primeramente, Mycoplasma va a ser una bacteria que, a diferencia de la mayoría de las bacterias que hemos visto durante el curso, tanto gram positivo como las gram negativo que tienen paredes celulares, esta no va a contenerla, pero lo que la va a sustituir va a ser la presencia de esteroles. Estas bacterias van a ser aerobias facultativas, a excepción de Mycoplasma pneumoniae, que va a ser una bacteria del género aerobio estricto. Y estas bacterias van a tener un crecimiento lento, entre 1 a 16 horas. Ahorita que veamos dentro de los métodos diagnósticos para esta bacteria, vamos a ver la relevancia del saber esta generalidad o este dato acerca de su crecimiento, ya que el uso de cultivos o de microscopías no se recomienda para el diagnóstico de esta bacteria a nivel de microscopía, ya que este tiempo o esta tardanza nos va a limitar mucho, y aparte que no hay nos limita, igualmente lo comentaré más adelante, ya que es una bacteria que no se va a lograr teñir de tanta forma como lo son las bacterias del género de la especie Gram. Dentro de los factores de virulencia vamos a tener dos principales: las adhesinas P1, que estas adhesinas P1 lo que van a hacer es unirse en receptores que van a tener los cilios de las mucosas respiratorias principalmente, que al unirse van a empezar a causar una citólisis y así pudiendo hacer que estas bacterias tengan mucho más facilidad o se propicie a que terminen infectando lo que viene siendo el aparato respiratorio. Y por otro lado, va a estimular la migración de las células inflamatorias y la liberación de citocinas, como las zonas interleucinas, el factor de necrosis tumoral, todo esto para crear la lesión tisular. De aquí es, por así decirlo, la etiología del origen de la faringitis que va a causar Mycoplasma pneumoniae, por todos estos, el desencadenamiento de la liberación y de la migración, que va a ser una especie de quimiotaxis hacia la región de la infección, y por eso va a haber inflamación en estos tejidos, vías respiratorias, en las vías urinarias, como en Mycoplasma genitorium. Y dentro de la epidemiología vamos a encontrar que va a ser un patógeno que dentro de su reservorio va a ser en los humanos de manera estricta, y va a prevalecer su infección en pacientes jóvenes adultos y también en pacientes de baja edad como son los niños. Su mecanismo o su método de diseminación o de transmisión de micoplasma va a ser a través de la inhalación de gotitas aerolizadas, o también conocidas como flush. Esta va a ser una bacteria que va a tener una distribución de tipo universal y va a tener una incidencia que no va a estar relacionada con estaciones, o sea, no va a tener una incidencia estacional. ¿Con qué me refiero a esto? A que no va a ser una bacteria que va a prevalecer en las regiones de otoño, en los meses en los que presentan meses cálidos o fríos, etcétera, etcétera. Dentro de las enfermedades clínicas que va a tener Mycoplasma, va a variar según la cepa de Mycoplasma. Principalmente vamos a hablar de Mycoplasma pneumoniae,
que este va a propagarse o va a estar presente principalmente atacando lo que es el aparato respiratorio, y se va a asociar con neumonía atípica, con una traqueobronquitis, que de hecho la traqueobronquitis es la presentación, por así decirlo, que es más frecuente, una faringitis, y también puede llegar a tener complicaciones secundarias como pericarditis, artritis, anemias, etc. Como comentamos hace un momento, la cuestión de la traqueobronquitis, de la faringitis, de la neumonía, va a estar dada principalmente por los factores de virulencia que ya comentamos, como son las adhesinas, que van a atacar o se va a propiciar mucho a que ataque a los cilios, que va a estar recubriendo a los epitelios de las mucosas que se encuentran en estas zonas del tracto o de las vías aéreas. Por otro lado, Mycoplasma genitalium, como su nombre lo dice, del prefijo genital, va a estar en el aparato genitourinario. Esta es una patología, o van a ser sus presencias o enfermedades clínicas van a ser menos usuales por pues la falta o la poca incurrencia de la infección de Mycoplasma genitalium. Va a haber una cervicitis, y también van a presentar enfermedades pélvicas inflamatorias, que regularmente vamos a ver heridas enrojecidas o con eritema. Por último, vamos a hablar de Mycoplasma hominis, que va a infectar a los dos, a lo que ya infectó, a lo que infecta tanto Mycoplasma pneumoniae como lo que infecta Mycoplasma genitalium, que va a ser aparato tanto genitourinario como el aparato respiratorio. ¿Qué manifestaciones clínicas o qué enfermedades clínicas va a tener Mycoplasma hominis? Va a ser una pielonefritis con una fiebre también, que puede presentar una fiebre puerperal, y también va a presentar infecciones en pacientes inmunodeprimidos. Agregando un poquito en cuanto a voy a mencionar estas enfermedades clínicas por su relevancia, no que la uretritis, las pielonefritis, las enfermedades clínicas asociadas con las otras cepas de Mycoplasma sean menos relevantes, pero de las más comunes pues es Mycoplasma pneumoniae. En cuanto a las traqueobronquitis, las faringitis y la neumonía, principalmente la traqueobronquitis, como mencioné, va a ser la patología más común o la presentación más común de Mycoplasma pneumoniae, y sus síntomas pueden durar de entre 2 a 3 semanas. De igual manera, la faringitis, ya cuando esta enfermedad ya empieza a evolucionar, puede aparecer lo que es la neumonía, que se va a ver acompañada con síntomas que son inespecíficos, como son las mialgias, la cefalea, fiebre y algunas otras complicaciones como la pericarditis que se mencionó, o algunas patologías del género o que van enfocadas hacia la región del sistema neurológico, principalmente el sistema nervioso central. Hablando del diagnóstico, esta patología se va a ser diagnosticada principalmente por enzimo inmunoanálisis, que va a ser la prueba más específica y sensible. Esta va a ir dirigido a lo que son las adhesinas tipo 1A, que mencionamos hace rato, que es uno de los factores de virulencia más importantes de Mycoplasma. Y también las pruebas de PCR, que entra dentro de las pruebas serológicas. En el libro se nos menciona, o en otras bibliografías, la posibilidad de realizar pruebas por microscopía o por otros tipos de serologías, pero esta no se ha todavía descrito de manera correcta su sensibilidad ni su especificidad, y por lo tanto no son pruebas tan útiles. Las más útiles actualmente son las inmunoanálisis por la detección de lo que viene siendo las adhesinas de tipo 1A adhesinas P1, y también las pruebas serológicas de la PCR. El tratamiento de esta patología o por la infección de Mycoplasma va a ser una patología que se va a tratar con macrólidos y fluoroquinolonas, que son algunos antibióticos, también como la acitromicina y las tetraciclinas.
Ya que mencionamos las características generales, tanto epidemiológicas, como a factores de virulencia y enfermedad, presentaciones clínicas, diagnóstico y tratamientos, vamos a enfocarnos un poco a lo que es el cuadro clínico que presento. Y aquí vamos a poder ver que es una paciente femenina, mujer, en este caso aquí escrito en el caso clínico, de 18 años, que va a acudir a la consulta refiriendo un dolor de garganta, que va a ser diagnosticado como una faringitis, que se trata de manera sintomática. A las 3 semanas, esta paciente va a ser ingresada a urgencias por presentar dificultad respiratoria, mialgias y lesiones mucocutáneas. Se le toman los estudios de imagen y se va a diagnosticar con una traqueobronquitis que a los 5 días va a evolucionar a una neumonía atípica, según las radiografías. Se inició el tratamiento con fluoroquinolonas sin cambios y se usa el antibiótico macrólido y cefalosporinas, pero el estado siguió deteriorándose progresivamente con infiltración en los pulmones, aparición de derrame pleural bilateral y datos de insuficiencia hepática. El paciente desarrolla posteriormente ya una neumonía hemorrágica con insuficiencia multiorgánica y fallece a los 40 días de internamiento. Se le diagnostica por infección de Mycoplasma pneumoniae y se basó en serología positiva. En este caso, pues se pudo haber usado la PCR y también se vio o se mostró en otros métodos de cultivo la ausencia de algún otro microorganismo relacionado. Digo, aquí para mencionar que pues un ejemplo podría ser que se haya cultivado un Streptococcus pneumoniae por la neumonía. Aquí en las pruebas de imagen o en las imágenes diagnósticas encontramos estas regiones de fibrosis y vamos a ver regiones parchadas, que son características radiológicas importantes para el diagnóstico de una neumonía típica. ¿Y qué nos tenemos que enfocar en este cuadro clínico para tener un diagnóstico presuntivo? Pues que la paciente principalmente es una mujer de 18 años, que recordamos que en la epidemiología Mycoplasma pneumoniae regularmente afectaba a adultos jóvenes, y aquí tenemos a una mujer de 18 años. Y primero inicia con una faringitis, que es una de las presentaciones clínicas, que aún sigue siendo inespecífica. Igualmente debemos de tomarla como importancia. A las 3 semanas va a presentar dificultad respiratoria y cuando es ingresada ella va a presentar lesiones mucocutáneas, que también son lesiones características por la infección de Mycoplasma pneumoniae, y una traqueobronquitis, que como lo mencioné en su momento cuando hablamos de las enfermedades clínicas, es la presentación clínica de Mycoplasma pneumoniae más característica de esta patología o de esta infección por esta bacteria. Y por último, de las importancias, que es la neumonía atípica. El conjunto de la faringitis con el tiempo de evolución que pasó a convertirse a una traqueobronquitis y posteriormente a una neumonía atípica nos hace pensar a nosotros en un Mycoplasma pneumoniae.